Hola, comenzamos a trabajar con funciones compuestas. Recordemos la idea de funciones compuestas para el caso de una única variable independiente. Pensemos en la función f de dominio real, tal que y igual f de x igual a 2x, y en la función g, también de dominio real, tal que x sea igual a g de t igual a seno de t. Es decir, y depende de x y además x depende de t. Esto puede ser, por ejemplo, lo que sucede con el volumen de un globo. La variación del volumen puede estar dada por la variación de la presión del gas, pero a su vez la presión puede cambiar de acuerdo al tiempo. Entonces, el volumen cambia respecto de la presión y la presión se modifica en función del tiempo. En definitiva, el volumen varía en función del tiempo. Esta sería una situación de una composición de funciones. ¿Cómo hacemos si tenemos que derivar esta función compuesta? Si nosotros conocemos las expresiones, tal como en este ejemplo, podemos tranquilamente armar la función, componer las funciones, y en este caso nos queda igual h de t igual a 2 seno t. Recordemos que x es seno de t, y era 2x la expresión f. Y decimos, tengo que derivar, derivo h respecto de qué variable, t. Entonces, obtengo h' de t igual a 2 por coseno t. Pero también recordemos que sabemos utilizar regla de la cadena. Entonces la derivada de y respecto de t es igual a la derivada de y respecto de x por la derivada de x respecto de t. Si hacemos uso de la regla de la cadena, obtenemos la misma expresión. Esta misma situación vamos a hacer para funciones de dos variables independientes. Decimos entonces que trataremos de enunciar un teorema equivalente para derivar funciones de dos variables independientes que sean funciones compuestas. El primero de los teoremas es el siguiente. Sea f una función definida en un dominio D contenido ampliamente en R2, tal que z es igual a una f de x con derivadas parciales continuas en un punto AB. X depende de t, y depende de t, y x' y prima son continuas en t sub 0. Entonces, la f puede ser pensada en términos de t, y la derivada de la f asterisco, esta nueva función de variable t, evaluada en t sub 0, es igual a la derivada parcial de f respecto de x en AB por la derivada de x en t sub 0 más la derivada de f respecto de y en AB por la derivada de y en t sub 0. Aclaremos el enunciado del teorema antes de hacer uso de él. El teorema
Considera una función de dos variables independientes, x y una f que depende de x y que además depende de y. Tiene derivadas parciales continuas. F depende de dos variables. Sus derivadas parciales son continuas en un punto AB del dominio de la función f. X depende de t, e y depende de t. X depende de t, y depende de t. Y cada una de ellas tiene su derivada respecto de t continua. Observemos la dependencia entre las variables. La f depende de x y. X depende de t, y depende de t. A esto llamamos diagrama de árbol. Si nosotros hacemos correctamente el diagrama de árbol, calcular la derivada es leer este diagrama. ¿Por qué? La función f depende, en última instancia, de t. Sabemos que es la última de las variables independientes y en este caso la única. Por lo tanto, puedo derivar de esto respecto de t y para llegar a t tengo dos caminos. El de acá arriba y además este otro. Este primer camino es derivada parcial de f respecto de x por derivada de x respecto de t. Derivada parcial de f respecto de x por la derivada de x respecto de t. La primera es parcial, porque la f depende de x y de y. La segunda no es parcial, porque x solo depende de t. Más el otro camino. Derivada de f respecto de y por y respecto de t. Derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de t. La primera es una derivada parcial porque la f dependía de y, pero además de x. Y la segunda no es una derivada parcial porque y solo depende de t. Cada una de estas derivadas, ya sean parciales o no, deben ser evaluadas en el punto considerado. Así obtengo la derivada de f. Una observación en cuanto a la notación. La función f depende de x y. X y dependían de t. Si nosotros reemplazamos las expresiones, vamos a obtener que la f depende en última instancia de t. Por eso aquí llamamos f asterisco. F asterisco derivada. F asterisco es la función original en la que nosotros ya le hemos reemplazado las expresiones de x e y. Y por lo tanto, nos quedaba solo la variable t. Esa expresión fue derivada de esta manera. Veamos un ejemplo. Consideremos la función f de x y tal que f sea x cuadrado más 3x por y cubo, en donde x es coseno t y es igual a menos e a la t. Es decir, tanto x como y dependen de t. Observemos el diagrama nuevamente. Recomendación. Cada vez que tengo
que derivar una función compuesta, puedo hacerme este esquemita. Este no es igual, no necesariamente siempre vaya a ser esta la situación. Pero, recomendación, hagan el diagrama de árbol, establezcan las dependencias de las variables y va a ser mucho más simple escribir la derivada. En este caso, nuevamente, f depende de x y de y, x depende de t, y depende de t. Necesitamos la derivada de la función f cuando t sub 0 es igual a 0. Pero si t es igual a 0, ¿quién es el punto AB? A es x entre 0, es decir, coseno de 0. Coseno de 0, 1. B es y evaluado en 0, es decir, menos e a la 0, menos 1. El punto AB es 1 menos 1. Calcular esta derivada es pensar en estas dos derivadas parciales, que deben ser continuas, y también en estas derivadas, que también deben ser continuas. Pero nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en el caso de la f, con una función polinómica. Sus derivadas parciales respecto de x es 2x más 3 por 1 por y cubo. Respecto de y, 0 más 3 por x por 3 y cuadrado, 9x y cuadrado. Ambas son polinómicas, por lo tanto, van a ser continuas en R2 y en particular en el punto 1 menos 1 que nos está interesando. Aquí está la evaluación de estas derivadas. Para lograr la derivada de f que yo necesito, tengo que hacer este primer camino y luego este otro. Y sumarlo. Esto corresponde a la derivada parcial de f respecto de x, evaluado en el punto, por la derivada de x en t sub 0, más la derivada de f respecto de y en el punto, por la derivada de y en t sub 0. Reemplazamos lo que ya tenemos calculado y nos falta determinar x' en 0 y' en 0. Calculamos ambas, evaluamos en el punto y aquí obtenemos el valor de la derivada por y. Pensemos esta situación de otra forma. Nosotros aquí teníamos la función f igual a x cuadrado más 3x y cubo. Conocíamos x es coseno t, y conocíamos y de t igual a menos e a la t. Además sabíamos el punto en consideración. Pero podemos tranquilamente pensar en reemplazar y escribir en el lugar de x coseno t, en el lugar de y menos e a la t. Entonces, haciendo eso, la expresión f ya no nos va a quedar con variable xy, porque la reemplazamos, nos queda con una única variable t. Y entonces, esta que ahora depende solo de t, la indicamos como f
asterisco. Y a esta x asterisco la vamos a derivar. Una función de una única variable independiente, una función de las de análisis 1. Dejo para que ustedes controlen la derivación, y a esa expresión derivada habrá que evaluarla en 0. Y obtenemos exactamente lo mismo. Por lo tanto, tenemos dos formas. Si conocemos tanto esto como la expresión correspondiente a cada una de las variables x e y, podemos emplear regla de la cadena, pensando en un diagrama de árbol, o directamente reemplazar y derivar. Pensemos otro ejemplo. Se nos presenta el área de un rectángulo dada por a de xy, expresión es área de xy igual a x por y, en donde x depende de t y depende de t. Piden calcular asterisco de t e interpretar el significado en cada una de las siguientes situaciones. Acá nos dan la variación, cómo va modificándose tanto x como y. En el primero de los casos, x es una función que depende de t, y x de t es igual a t, y es una función que depende de t, y de t es igual a t cuadrado. Entonces, el área queda expresada como una función que depende de x, que depende de y, x depende de t, y depende de t. Calcular la derivada respecto de t va a ser considerar este diagrama de árbol. Calcular la derivada de a respecto de x por x respecto de t, más la derivada de a respecto de y por y respecto de t. Al derivar la función área respecto de x, obtenemos y. La función área respecto de y es x. La derivada de x respecto de t, 1. La derivada de y respecto de t, 2t. Si reemplazamos en la expresión anterior, tenemos la derivada parcial respecto de x, y por la derivada de x respecto de t, 1. Más la derivada de, acá perdón, esto es una a, debería ser, ¿sí? La derivada de el área respecto de y es x, por la derivada de y respecto de t, que es 2t. Y acá nos queda la expresión a asterisco derivada. Ojo, asterisco depende de t. Y acá, ¿por qué pusimos cuidado? Porque esto estaría mal. Si digo a asterisco, estoy pensando que la variable es t, no puedo dejar indicado y x. En esta expresión, si bien es la primera que obtuve al derivar, ¿sí?, debo reemplazar y debo de reemplazar x. Por lo tanto, ojo, esta expresión puede ser considerada como una expresión auxiliar, por decirlo de alguna manera, pero no la podría dejar escrita. Y tiene que ser reemplazada, sé que y es t cuadrado,
X debe ser reemplazada, sé que X es T. Entonces ahora sí, tengo que A asterisco depende solo de T, su derivada es una expresión que tiene únicamente T, no tiene X, no tiene Y, y nos dio 3T cuadrado. Observemos que al variar T, en este caso, A está aumentando. La parte B y C de este ejemplo se cambiaba la dependencia de X e Y. Se cambiaba la expresión, pero se mantenía. Tanto X como Y siguen dependiendo exclusivamente de T. Acá está resuelto. Hemos considerado en la parte B que X es igual a 1 sobre T y que Y es igual a T cuadrado. Y al considerar la derivada, obtuvimos 1. Dejo que ustedes verifiquen si está bien realizado. Interpretemos qué es este 1. El área está aumentando, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia con el anterior? En la parte A, la derivada nos dio 3t cuadrado. El área aumenta, pero aquí este aumento es constante, ¿sí? A diferencia de antes. En la parte C, la variación de X e Y sigue siendo como en la A y B, en la que tanto X como Y dependían de una única variable T, cambia la dependencia, en realidad X ahora es 1 sobre T, Y es igual a T. Nuevamente dejo que ustedes verifiquen que la derivada de A asterisco dio 0. ¿Qué significa? Si la derivada nos dio 0, ¿cómo es la función? Constante. Entonces, en este caso, A no cambia. Recordemos que A era el área del rectángulo, ¿sí? No está variando el área. Veamos ahora qué sucede si la función que consideramos no tiene un diagrama de árbol común. Para eso enunciamos el siguiente teorema. Sea f una función con dominio en D, contenido ampliamente en R2, una función z igual a f de xy, con derivadas parciales continuas en AB. X es igual a una X de ST, una función de dos variables. Y es igual a una Y de ST, una función de dos variables. Las derivadas parciales de primer orden son 4. ¿Sí? X depende de dos variables, Y depende de dos variables. Cada una tiene dos variables. Las derivadas de primer orden en total son 4. 2 para X, 2 para Y. Las 4 derivadas de primer orden existen y son continuas. Entonces, este respecto de este y este respecto de t existen y se calculan de la siguiente forma. Veamos primero el diagrama de árbol.
para aclararnos justamente la dependencia entre las variables. Consideramos en este caso una función f que depende de x y tiene derivadas parciales continuas. F depende de x, depende de y, y las derivadas parciales son continuas. X depende de st. X depende de dos variables independientes. Y depende de st. Depende de dos variables independientes. X depende de dos variables y depende de dos variables. En definitiva, es una situación en la que f está dependiendo de s y de t. Aquí el diagrama de árbol se amplió, tengo más ramas. Derivar f respecto de x, perdón, aquí está x, f respecto de x, o derivar f respecto de y, no es pensar en la derivada de f respecto de este o de t, que son las últimas variables de esta función. Aquí vemos la composición. ¿Cómo hago para derivar f respecto de s? S, observemos, está en este lugar y aquí. Hay dos ramas que nos llegan hasta S. Tengo que llegar a ambas. Una de estas ramas es la derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de s. La otra rama es la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de s. Y no hay más ramas que llegan a s. Debo recorrerlas ambas, sumarlas, y ahí obtuve la derivada que necesitaba. Entonces, derivada de f respecto de s es la derivada parcial de f respecto de x por la derivada parcial de x respecto de s, más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de s. Observemos que, en este caso, las cuatro son derivadas parciales. F parcial respecto de x, ya que f también depende de y. X parcial respecto de s, porque x también depende de t. De manera análoga, para la derivada parcial de f respecto de y, porque f también dependía de x, y la derivada de y respecto de s es parcial, porque y también depende de t. Para calcular la derivada de f respecto de t, puedo observar que para llegar a t tengo dos caminos. Entonces debo recorrer ambos y obtenemos derivada de f respecto de x por derivada de x ahí la arreglé, derivada de x respecto de t, altero, derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de t
más derivada de este respecto de y por la derivada de y respecto de t. Observemos aquí nuevamente que las cuatro derivadas que aquí intervienen son derivadas parciales. Veamos un ejemplo. Consideremos la función f definida en R2, tal que z es igual a f de xy igual a x cuadrado más y cubo. X es igual a una función de dos variables independientes de la forma 2s más 5t. Y también es una función de dos variables independientes, s menos t. Diagrama de árbol muestra la dependencia que existe. F depende de x y depende de y. X depende de s y x depende también de t. Y depende de s y depende de t. Necesitamos en el punto ST, punto 1, 2, calcular las derivadas. Observando el diagrama, para calcular la derivada respecto de S, aquí la tengo escrita, ahora voy a volver a subir. Necesito la derivada de F respecto de X por la derivada de X respecto de S, más la derivada de F respecto de Y por la derivada de Y respecto de S. Necesitamos las derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de F respecto de X, aquí está F, parcial respecto de X, va a ser 2X. La derivada de F respecto de Y, 3y cuadrado. Esto debe ser evaluado, ¿sí? Recordemos que el punto ST es 1, 2. Ojo, ST es 1, 2. Si yo voy a querer evaluar las derivadas parciales de esto, no voy a reemplazar en 1, 2, porque xy no es 1, 2. Si ST es 1, 2, veamos a qué es igual el punto interior al dominio de la función f. Si ST es 1, 2, al ser evaluado x en 1, 2, nos quedan 2 por 1 más 5 por 2. ¿Queda claro? Estamos considerando ahora para el valor del punto x, 1, 2. Entonces va a ser S es igual a 1, T es igual a 2. 2 por 1 más 5 por 2. 2 más 10, 12. Para pensar en el valor AB, ya tengo la 12. Ahora voy a necesitar el valor de B. Y en 1, 2. Entonces va a ser S es 1, T es 2. 1 menos 2 igual menos 1. Este
corresponde entonces a la obtención del segundo elemento del punto. Aquí abajo está de todas formas. A es 12, B es menos 1. Teníamos las derivadas parciales y deben ser evaluadas en AB. La derivada parcial respecto de X, 2X, evaluada en AB, nos dio 24. La derivada parcial respecto de Y, 3y cuadrado, en AB, nos dio 13. Tengo estas dos. Ahora, para la derivada de F respecto de S, me falta este tramo. Mis flechitas en rojo. Derivada de X respecto de S y derivada de Y respecto de S. Aquí están cada una de ellas, evaluadas sí en el punto ST, porque X e Y tienen variable ST. Entonces, las derivadas evaluadas en el punto nos dieron 2 y 1. Reemplazamos todo y llegamos a que la derivada pedida es 51. Dejo para ustedes que controlen y terminen esta situación. Antes de pasar a otro ejemplo, hago mención a algo comentado para el ejemplo anterior. Nosotros acá conocemos F, conocemos X, conocemos Y. Si necesitábamos calcular la derivada de F respecto de S y T en un punto ST 1, 2, tranquilamente podríamos haber decidido reemplazar y escribir en el lugar de X 2S más 5T. En el lugar de Y, S menos T. Entonces, esta función nos hubiese quedado todo con ST. A ver, copio esto aquí arriba. Si en el lugar de la X yo voy a escribir 2 por S más 5 por T, ya no escribo más esa X. En el lugar de la Y voy a escribir justamente quién es Y, S menos T, S menos T, no escribo más Y. Y entonces esta función f ahora no es de variable xy, es de variable st. Claro, pero no puede ser la misma f. Era esta f asterisco que teníamos antes. ¿Sí? F asterisco. Bueno, me quiero poner como superíndice y no me lo permites. Le cambio el nombre un segundito. H. Esta función depende de st. Esta función, yo la necesitaba calcular su derivada en el punto 1, 2, derivó este. Obviamente lo derivo bien. Y espero que me dé exactamente lo mismo que lo que van a obtener aquí ustedes. Ahora pasamos a otro ejemplo. Una función f definida de R2 en R, en donde f, la misma operación. F de x igual x cuadrado más y cubo. X es coseno S. Es decir, X depende solo de S. Y es una función de dos variables
st, y es igual a s menos t. Calculemos las derivadas parciales. Cuando st es 0,2. Observemos el diagrama de árbol. F depende de x y f depende de y. Aquí está claramente indicado. F depende de dos variables. Una de las variables es x, y x solo depende de s. X solo depende de s. Y depende de st. Y depende de s y de t. Aquí el diagrama de árbol es otro. F depende de s y también depende de t. Pero cuando hagamos la derivada parcial respecto de s, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Para llegar a s, tenemos dos caminos. El primero de ellos, derivada parcial de f respecto de x, por la derivada de x respecto de s, más la derivada de f respecto de x por derivada de y respecto de s. Observemos que, como x solo depende de s, al hacer la derivada de x respecto de s, esta derivada no es una derivada parcial, es una derivada total. Por eso, cuidado con la notación. Esta derivada no es parcial. Sabemos que aquí no estoy utilizando el símbolo de derivada parcial. En cambio, al hacer el otro camino, como y depende de s y depende de t, sí debo utilizar derivada parcial. Para hacer la derivada de f respecto de t, acá no tengo t. Solo tengo un camino a analizar. F, derivada respecto de y, por la y, derivada respecto de t. Ambas son derivadas parciales. Consideren ustedes cada una de ellas y obtengan las derivadas. Y, si bien acá no está escrito, voy a modificar este ejemplo preguntando lo siguiente. Sucede si conocemos la f, una f de xy, función de dos variables. Sé que x depende de s y que y depende de s y de t. Pero no sé cómo depende. Es decir, en este caso, lo único que puedo es pensar que y depende de s, que y depende de t. No sé si esta función es polinómica, trigonométrica, exponencial. No tengo la menor idea cómo dependen, pero sé que y depende de s y que y depende de t. ¿Cómo hago entonces para calcular la derivada de la f respecto de s o la derivada de la f respecto de t? El diagrama de árbol no cambia, porque no cambió la dependencia. Lo único que cambió es que yo desconozco la forma en que dependen, la expresión. Pienso en el mismo diagrama de árbol. Entonces, al hacer la derivada de f respecto de s, considero el primero de los caminos y el segundo de los caminos. Pero cuando aquí deba derivar y respecto de s, la verdad, la tengo que dejar indicada.
Esta expresión va a quedar indicada porque desconozco la función y. Entonces la dejo indicada. Al conocer las demás, sí puedo calcularlas y también reemplazarlas. Esta queda. Al calcular la derivada de esta respecto de t, sucede algo similar. La derivada parcial de esta respecto de y la puedo expresar sin ningún problema. Pero la derivada de y respecto de t, no sé qué expresión tiene, y la voy a dejar indicada. El desconocer la fórmula no implica no lo puedo derivar. Dejo la indicación, en este caso corresponde a una derivada parcial, puedo dejarla tranquilamente indicada. Les pido que terminen de completar estos ejemplos y realicen la práctica correspondiente a derivación de funciones complejas.